¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hemos hablado mucho aquí de que el mundo en general, las cosas que pasan en otras partes, inciden muy fuertemente en lo que pasa a veces en los países que se consideran más alejados del tumulto, qué sé yo, guerrero, o el tumulto de conflicto, o de las personas que tienen más recursos económicos. Y queríamos conversar sobre justamente eso. ¿Cuál es la lógica hoy, por ejemplo, de una institución que durante muchísimo tiempo Chile la tuvo como probablemente uno de sus mejores capitales? Y me estoy refiriendo a la diplomacia. Y para eso vamos a conversar con Paulo Cabrera, que, mira, te la voy a citar porque yo creo que no hay nadie que haya sido, bueno, fuiste subsecretario de Marina, pero además embajador en Londres, en Moscú, en Beijing, China, ante la Santa Sede. Oye, el mundo completo que importa, bueno, te tuvo de embajador. ¿Eso te marcó de qué forma? Y antes de entrar a meternos a la realidad contingente. Bueno, son cosas de la divina providencia. Yo creo que estoy muy agradecido de poder servir en esos cargos y creo que uno los tiene que honrar. Y a la introducción tuya, efectivamente me tocó vivir en lugares que han sido el corazón del cambio, donde se ha producido el cambio, que tiene mucho que ver con la globalización, con la digitalización, con el cambio en la manera de comunicarse y la manera de relacionarse. Creo que las instituciones tradicionales intermediarias, dentro de las que se encuentra la diplomacia, sufrió un impacto por la transparencia, la comunicación directa, la inmediatez, y obviamente que hace que el mundo sea más rápido, que haya poco tiempo para reflexionar. Y esas instituciones tradicionales, llámese la familia, la iglesia, el parlamento, la diplomacia, la academia, se tienen que reformar, se tienen que readaptar, pero se tiene que readaptar de adentro, propiamente. No tiene que ser impuesto el cambio, porque la tradición con la dinámica de la globalización cuenta. Y creo que la experiencia en ese caso, la serenidad, la formación, la cultura institucional de todas esas, creo que tienen que hacer una reflexión profunda. Ahora, la palabra misma, diplomacia, tiene una connotación que de alguna manera te saca de situaciones de conflicto muy brutales, o te busca por esa vía generar condiciones de racionalidad, de humanidad, de coalición, de cooperación. Sin embargo, la diplomacia, cuando falla o cuando no funciona, genera situaciones gigantescas. Y yo creo, y eso te lo pregunto, Pablo, que hasta hace unos 30 años o 40 años atrás se daba la sensación de que se habían construido grandes acuerdos mundiales y que esos se respetaban. Y hoy día, el presidente con poder que no desecha un pacto, hoy es malo. Bueno, justamente esa transformación, vivimos en una revolución cultural tecnológica. La revolución tecnológica cultural hace que las instituciones no pudieron, con la misma rapidez que del cambio, se pudieron ayornar, pudieron enfrentar ese tipo de situaciones mucho más lento, la capacidad de obtener consenso. Entonces, la plenipotencia de la diplomacia se basaba en el orden internacional, y un orden internacional basado en la soberanía de los estados, en el derecho internacional, ¿no es cierto?, y en el territorio, que era el que uno, a donde habitaba, a donde vivía, ¿no? Entonces, esas cosas hoy día, en algunas medidas, se han relativizado a la hora de tomar decisiones, justamente por la incapacidad de la institucionalidad de responder acorde con esta inmediatez, estas demandas intermitentes de la población, que por el hecho de acceder a este cúmulo de información a través de la digitalización, entiende que tiene que participar en la toma de decisiones de toda naturaleza, la opinión pública, la informada y la desinformada. Ese es el peligro. Es como la inteligencia, la inteligencia ilustrada y la menos ilustrada, que es tremendo eso, porque justamente produce una distorsión y saca a relucir algunos demonios que las personas tienen adentro, y de querer todas sus frustraciones,
y de querer aparecer y querer influir. Entonces, la diplomacia es la que tiene que poner la serenidad, la que tiene que actuar de acorde al orden internacional, al derecho, y el derecho internacional hoy día está un poquito deficitario. Bueno, pero es que ahí hay un punto. ¿Qué pasa si tú de repente tienes a una persona que llega a gobernar, sea un país chico, un país grande, pero con mentalidad de que las cosas funcionan en un país no tanto por lo que podemos hacer, sino por el poder que se tiene, por la fuerza que se tiene? Y por lo tanto, ¿cómo la diplomacia funciona cuando tú tienes montones de líderes en el mundo? Hoy día, en un mundo, Pablo, que tú lo sabes perfectamente bien, hay 14 países con bombas nucleares. ¿Cómo funciona el mundo cuando estamos llenos de gritones? Bueno, justamente yo escribí un libro que se llama La diplomacia tiene la palabra. La diplomacia tiene la palabra. Ayer, hoy y siempre, que es un poquito bíblico, pero bíblico que tiene alguna trascendencia, por cierto. Al decir esto, en ese libro es lo que yo trato de explicar. Hoy día el tema de las comunicaciones, que dio cambio al mundo globalizado, pero hay algunos elementos centrales que hace que nadie pase inadvertido, ¿no? En la geopolítica los recursos. Hoy día los recursos son centrales relacionados con la tecnología. La tecnología, dicen algunos, no yo, algunos filósofos incluso, que ha sobrepasado la tecnología a la política en la toma de decisiones y a la economía en la toma de decisiones. Entonces, yendo a la tecnología adelante, sin conocer el producto que tú vas a hacer y la quieres utilizar, se producen algunas distorsiones también. Entonces, y la otra es la finanza, que el desarrollo aparece como muy lejano, ese desarrollo que siempre uno dice, el progreso, ¿no? El progreso, lograr ese progreso natural que es aspiración humana, también se ve muy lejano. Entonces, ajustarse a eso es lo que yo trato de explicar en este libro, a través de diferentes capítulos. Y uno de los capítulos es la diplomacia del tercer milenio, que tiene que ver cómo hoy día la inteligencia artificial se transforma en un arma política, cómo la inteligencia artificial también tiene ramificaciones en la toma de decisiones, cómo la inteligencia artificial de cara a la ciberseguridad de los países, cómo puede ser utilizada para para hacer actos disruptivos, para cambiar la tendencia política, para intervenir los países, para cambiar el ritmo de la economía. Entonces, el tema de la inteligencia artificial de cara a las grandes potencias y cómo se usa y el desarrollo tecnológico es muy importante. Sí, ahora, dentro de la lógica diplomática, de alguna manera la connotación que genera la propia palabra es de, oye, conversemos, dialoguemos, tratemos de llegar a un lugar donde haya acuerdo. Esa es la diplomacia. La diplomacia no es precisamente la guerra. Ese es el fallo de la diplomacia. Bueno, hoy día, ¿cuál es el rol que tiene la diplomacia? Bueno, tú lo dijiste antes, cuando dijiste todo está muy cambiante, muy rápido, todos son gritones, dijiste tú. Sí. Yo creo que el problema es que antes habían como las generaciones de los jóvenes y los viejos. Dos generaciones. Había que ponerse de acuerdo, había que seguir el ritmo del mundo. La intermediación de las instituciones era muy importante, la familia, todo determinado por la familia, la iglesia, el púlpito, la academia, el profesor, etc. Hoy día las generaciones no se miden solo por el tiempo, se miden también por actos de la naturaleza incluso, o por situaciones políticas o de otro tipo. Hay una generación antes de la pandemia, otra generación después de la pandemia. Hay una generación antes de la caída del muro, otra después. Entonces hay acasos de la naturaleza que hace que estas generaciones, que duran muy poco también, en términos de años, ponerse de acuerdo de ello, que están muy marcados por hechos puntuales, es muy difícil. Entonces, el rol del mediador es mucho más difícil. Y el rol del mediador tradicionalmente antes tenía plenipotencia. El embajador era extraordinario porque iba al otro país como mensajero, ¿no es cierto?, con la plenipotencia de la autoridad que lo enviaba, la autoridad del soberano, la autoridad del jefe de Estado, la autoridad del presidente de la República. Eso hoy día se desdibuja por la cantidad de actores estatales y no estatales que participan en la comunidad o en la interacción internacional. Hoy día a veces un CEO de una compañía tecnológica puede tener mucho más impacto que una reunión con un embajador.
y qué importancia tiene todavía, por ejemplo, pactos que se hicieron y que nosotros enarbolábamos como maravilloso, el pacto andino, económicamente hablando, la OTAN en el ámbito de la relación con el mundo socialista? Bueno, ¿qué tanto de eso tiene valor y si es que el valor se pierde porque cambió el ser humano o porque cambiaron condiciones objetivas? Bueno, yo creo que el cambio es consustancial con el mundo, ¿no? Y con la naturaleza. Hay que irse ajustando al cambio, al perfeccionamiento. Por eso también esos capítulos del libro a veces a algunos le pueden parecer el triunfo del capitalismo, por ejemplo, va a explicar qué es lo que el cambio en Rusia desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy día. Después el despertar del dragón, el resurgimiento de China, ¿no? Sí. Etcétera, la misión, qué es lo que es el poder perenne del Vaticano, ¿no? ¿Qué es lo que, aquí son las encíclicas? ¿Qué juega lo espiritual aquí, más allá de lo material o tecnológico? Entonces yo creo que darle una mirada al mundo es para darse cuenta por dónde viene. No es que tú vayas a determinar el cambio por esta manera o no, sino que tienes que darle valor a la historia, pero no a la historia reciente. Uno tiene que darle valor a de que el mundo es mundo. Yo creo que hay que, por eso hay algunos autores citados, por ejemplo, Toynbee, por ejemplo. Toynbee nos explicó cómo caían, nacían, se desarrollaban las civilizaciones, cómo llegaba al caos, ¿no es cierto? Y vamos viendo que la situación de hoy día no es extraordinaria y no es única, ya ocurrió hace siglos atrás. Entonces los procesos dialécticos son más cortos. Sí, pero Pablo, ahí yo voy a insistir en una cosa que yo digo siempre, totalmente de acuerdo contigo. Esta cosa ha pasado antes y ha pasado regularmente antes. Pero ahora es Pero tecnológico. lo que ha crecido es los artefactos que tú tienes para, claro, o sea, cuando tienes 15 países con capacidad de tirar bombas nucleares, chita, ya la cosa es más delicada. Bueno, eso es muy interesante lo que tú dices, porque a mí me movió una de las cosas que yo vengo trabajando esto hace mucho tiempo, pero lanzarlo, atreverse, decirlo, ahora a dónde voy, siempre te quedas corto. Ya hoy día sucedió algo que no se incluyó. Entonces tuve que, incluso con el cambio del Papa, tuve que demorarlo un poquito. Entonces, ¿dónde está eso? Eso está volvemos al tema de la tecnología y dónde estás parado tú y cuáles son tus capacidades para poder hacer valerla y creer que tú estás participando en el cambio. Entonces, el hecho tenemos que pensar primero qué es lo que es Chile. ¿Dónde está Chile? Chile estaba en el confín del mundo y de repente nos dimos cuenta que estábamos en el centro del teatro de operaciones más importante del mundo, que era el Océano Pacífico. Pero somos naturales de Sudamérica, ¿no es cierto? Y ahí, estratégicamente hablando, nos dimos cuenta que mirando el mundo en general, ser el país por antonomasia marítimo del Pacífico frente a una América del Sur, donde los dos principales economías y los países más grandes eran de vertiente atlántica, ahí tienes que hacer una reflexión profunda de qué significa ser país latinoamericano y del Pacífico y marítimo por antonomasia en el mundo de hoy, frente a unos países también de tu propia región, que es su principal vertiente atlántica desde un punto de vista de la geopolítica, de las finanzas y de la tecnología. O sea, las reflexiones cambiaron, los temas cambiaron, la agenda es mucho más densa. Y para eso necesitas expertise, necesitas conocimiento y necesitas estudiar permanentemente. Ya, pero ¿cuál es la duda que todavía tú tienes en que estos son movimientos que se repiten, pero por dónde van? ¿A dónde terminan? Sí, no. Bueno, la duda mía es qué viabilidad hay de que la diplomacia en su concepto siga teniendo valor. Bueno, mira, hace 80 años estamos celebrando 80 años del nacimiento de Naciones Unidas. 80 años justo este año. Y vemos y reflexionamos por qué nació Naciones Unidas. Por el fracaso de la Liga de las Naciones, para liberarnos de la guerra, para respetar los derechos humanos y la vigencia de los derechos humanos, el desarrollo de todo, etc. Después de 80 años a lo mejor estamos de nuevo porque estamos celebrando, no celebrando, estamos lamentando y conmemorando 80 años de Hiroshima y Nagasaki. Sí. Y tú pusiste el tema nuclear. Sí. Y el tema nuclear hoy día, desde un punto de vista de la dualidad, ¿no es cierto?, la utilización de la energía atómica con fines letales o la utilización de la energía atómica con fines pacíficos, ha sido una discusión eterna. Sí. Y hoy día
A la luz del cambio climático, de la contaminación, hay muchos países que están promoviendo de nuevo volver a la energía nuclear con el objeto de las energías limpias que no contaminan. Entonces, tenemos que hacer una reflexión y no llevarnos por la tendencia del día, qué es lo que está pasando en el día, cuál es el gobierno que está en este país o en el otro. Por eso te decía yo que hay que ir analizando en el contexto de ordenar el desorden que tenemos. Ahora, Pablo, eso llevado a personajes específicos. Tú tienes a el gobernante de China, tienes al gobernante de Estados Unidos, tienes a una serie de gobernantes tan gritones como ellos en Europa que han aparecido ahora, digamos. Tienes en América del Sur a gente como Milei, a gente como Maduro, en fin. Y por lo tanto, ¿cuál es tu, de alguna manera, diagnóstico de qué se puede hacer con eso? Bueno, yo creo que esos son producto de la falta de liderazgo que se produce justamente por la situación que estamos hablando. El liderazgo de Naciones Unidas era evidente, ¿no? Ha llegado hasta un tratado internacional, que es el Tratado de las Armas Químicas, que me tocó participar a mí como representante de Chile en su formación, llegó a tener el Premio Nobel de la Paz. Era el tratado más democrático por el tema de las inspecciones de desafío que le significaba a los países en cuanto a su soberanía, ¿no? Había ya un indicio de que podía venir por acá. El liderazgo de las personas que tú dices que fueron capaces de, frente a la guerra mundial, de tener una línea determinada o tomar una decisión importante, se irradió al orden que se había creado, que era el valor de las Naciones Unidas. Yo me pregunto hoy día que hoy día todos quieren buscar su propio liderazgo. ¿Por qué? Porque hay que imitar al otro, ¿no? También. El poder está muy difuminado. Hay que hoy día volver de nuevo a lo que no son muchas las teorías. El poder engloba el este y el oeste, después con el norte y el sur, de una perspectiva económica en el orden de los países, el agua y la tierra, y suman las comunicaciones, el espacio extraterrestre, la religión y la cultura. Lo que pasa es que hay mucha gente que hoy día, para poder ordenar lo que tú dices, sigue hablando todos los días de democracia y de derechos humanos, que eso es muy valorable y sigue manteniendo una vigencia enorme. Pero la discusión es más allá que eso. La discusión es cultural. El factor de la cultura es central para poder poner de acuerdo al Oriente, a la cultura oriental con la cultura occidental. O sea, tenemos un sistema internacional elaborado de acuerdo a nuestra cultura y de acuerdo a los ganadores de la confederación más grande que ha tenido el mundo, que fue la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, hoy día, culturas milenarias que ya prestaron su contribución a la humanidad, resurgen simbolizadas en poderes emergentes que quieren tener su participación a la hora de la toma de decisiones. Son culturas que tienen que o sea, no se trata solo de conversar con las culturas, se trata de convivir. Eso es un poco lo que yo digo en el libro. Las experiencias de haber vivido en el centro de sociedades cerradas y verticalizadas que fueron golpeadas por la digitalización y por la verificación y la transparencia, ¿no es cierto?, que hizo caer el Imperio Soviético y que hizo nacer otra situación internacional que creíamos que era el fin de la historia. Y la historia rebrotó con más brío y con más fuerza, haciendo que todo eso fuera una quimera. Y entonces hoy día, a lo mejor tenemos que recurrir incluso, también lo desarrollo un poquito, tenemos que recurrir incluso a la ciencia ficción un poco para ponernos en escenarios disruptivos o escenarios también utópicos. Ahora, dentro de todo este escenario que tú has señalado, bueno, hay ciertas cosas que se siguen haciendo. Por ejemplo, elegir en las Naciones Unidas al secretario general. Y Michelle Bachelet está de candidata. No sé qué grado de apoyo tiene del gobierno o si el gobierno cambia del próximo gobierno, pero lo interesante es saber, a ver, ¿qué viabilidad le ves tú a eso? Qué buena pregunta, porque está en la línea de lo que venías diciendo antes, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Lo que pasa es que para analizar los temas internacionales, por eso el libro se llama La diplomacia tiene la palabra, es darle la palabra un poco a la diplomacia, ¿no? Significa que no dar por descontado que las cosas ya sucedieron, sino que están en sus prolegómenos. Entonces hay que discutir, hay que conversar. Ojalá sea una oportunidad
para que los países latinoamericanos conversen entre ellos y digan, ¿podemos tener un candidato común más allá de que presentemos 5 o 6? Es muy legítimo que Chile quiera tener un candidato y la expresidenta Bachelet tiene todas las credenciales para hacerlo. Pero otra cosa es medir las prioridades, dónde estamos, que pueden ser, obviamente, no digo que no, pero hay que pasar una cantidad de momentos para, ojalá, no entrar en una disputa nosotros mismos de Latinoamérica si asentimos que Latinoamérica tiene la primera opción y que podría ser una mujer, sería la recomendación. Pero para eso tenemos que trabajar, tenemos que trabajar primero el núcleo latinoamericano, ver si los 5 candidatos o 6 candidatos latinoamericanos y del Caribe pueden llegar a uno, y si puede haber tú lo dijiste, puede haber una unidad en cuanto a una votación, por último, con esos líderes que no responden a las características tradicionales de lo que era el orden internacional. Y en América Latina tenemos varios, y tenemos situaciones de ese tipo que la hemos mirado a la distancia, tal como miraron de la distancia la disputa ruso-ucraniana durante 8 años desde Europa. Participaron en los tratados de Minsk, pero lo miraron de la distancia hasta que explotó en la cara. Claro. Esa es la reflexión que hay que hacer. Parece un poquito utópico, parece un poquito irreal, pero no. Yo creo que hay un dicho que hay que recurrir también a los símbolos, a los dichos. Hay un dicho que dice que con un granito de arena son 2, y 2 son 3, y podéis formar una playa, ¿no? Necesitáis años. Hoy día necesitáis menos años. Yo creo que el impacto, los símbolos, la voluntad política, la capacidad de hacer comunidad. Lo que pasa es que el mundo nos transformó de una comunidad internacional, todavía hablan de comunidad internacional, eso es otro tema que hay que tratar. Ya no somos una comunidad internacional, somos una sociedad internacional donde hay que convivir con las otras culturas, no solo participar o dialogar con ellas, ojalá convivir para poder entender a dónde le aprieta el zapato, qué es lo que le pasa al otro, qué es lo que siente, qué es lo que está pensando tu contraparte, qué es lo que busca, qué mundo busca. Ahora, busca el mundo comunista, eso pasó de moda, pero existen los mismos métodos. Pablo, mi última pregunta tiene que ver con, en ese contexto que tú estás mencionando de cómo está el mundo hoy día, siguen habiendo en muchos países elecciones, siguen habiendo golpes, pero menos, pero menos, y se hacen más aislados, pero lo que apareció muy fuerte, y yo lo he dicho ya varias veces, que apareció muy fuerte es esta idea de que la ciudadanía necesita casi un equivalente a un rey del Renacimiento. Sí. Por eso quizá Trump dijo que le gustaría que volviera al reinado. Mira, yo hablo ahí en el libro de la necesidad de un nuevo renacimiento, pero no de un nuevo rey, de un nuevo renacimiento en términos de aglutinar a través de las ideas algunos cursos de acción o líneas, porque justamente el renacimiento terminó cuando se consolidó la ciencia. Claro. Y hoy día al revés, ¿no? Cuando la tecnología campea y hace su aparición, irrumpe y cambia los códigos y cambia todo, a lo mejor necesitamos una reflexión intelectual con el objeto espiritual, el Papa nos dice un poco de eso, para poder buscar caminos de entendimiento. Entonces, la democracia, que ha sido el valor esencial de nosotros, de nuestra cultura, la cultura nuestra, occidental. Chile sigue siendo miembro y tributario del orden internacional liberal y occidental. No lo vamos a cambiar, basta ver nuestro sistema de defensa para saber que lo tenemos, ¿no? Pero ¿qué pasa? La democracia no ha podido responder con la institucionalidad que tiene a las demandas de seguridad, de indefensión, de las 3I, la inseguridad, la inestabilidad y la incertidumbre. La democracia no ha podido responder a eso. Entonces la persona que reclama eso, le reclama a la autoridad. ¿Y cómo puede responder la autoridad si tiene las instituciones intermediarias, el Parlamento, que se demora mucho en poder ponerse de acuerdo, en la sociedad que tiene muchas generaciones para ponerse de acuerdo? Tiene que recurrir a la autoridad. Entonces, hoy día hablar de democracia, la democracia no necesita calificativo. Es como la diplomacia. Esto de la diplomacia parlamentaria, la diplomacia militar, la diplomacia cultural, cada uno le pone el calificativo que quiere, lo mismo que pasa con la democracia. Democracia autoritaria, democracia representativa, democracia... Hoy día yo creo que lo que vale es qué es lo que es la democracia, pero cuál es el delivering de la democracia, qué produce la democracia. Y ahí es donde nosotros tenemos que, a través de todas las actividades, a través de la cultura,
a través de la economía, a través de la finanza, a través de la ubicación geográfica, a través de conocer nuestro propio entorno. O sea, recurramos a los filósofos un poco para entender la inteligencia artificial, pero también para entender nuestro país. Acuérdate que Ortega y Gasset decía que la vida es conversar con su propio entorno. Y aquí eso es lo que nos falta. Cuando tú no conversas con tu propio entorno, no conoces los sufrimientos de la otredad, creo que al final las mezquindades aumentan, las comunidades bajan, las sociedades diversas se amplían. Entonces, no se conoce la cultura del otro, si no conoces la propia tuya y cuáles son tus fortalezas, es muy difícil. Por eso, creo yo, modestamente, sin creer que es lo único, la diplomacia tiene éxitos y fracasos, y tiene vigencia, pero la eficacia depende de todos nosotros, no solo de los diplomáticos, de la sociedad entera. Vamos a tener que seguir viendo muy de cerca este tema porque es algo que cambia a veces, con una elección puede cambiar. Es algo que puede cambiar en un continente con, a ver, qué relación se rompe o qué relación se hace. Por suerte lo dices, porque justamente la política exterior y el tema de la diplomacia no ha estado muy vigente en nuestra campaña ahora. Bien ausente. Y yo estoy seguro que el gobierno que suba tiene unos desafíos enormes geopolíticos en cuanto a nuestro posicionamiento en este mundo, que ya estamos en el centro del trato de operaciones más importante que el Pacífico, y además somos un país latinoamericano y americano. Entonces, cuando estamos enfrentados a unos desafíos que algunos ya lo hablan de la doctrina Monroe II, América para los americanos, nosotros somos americanos. Entonces, pero que sea para nosotros americanos también, y a través de nuestra fortaleza y de nuestra historia, apalancado en la historia, tengamos cursos de acción, miradas y conocimiento de nuestro propio país y ojalá consenso en cuanto a cuáles son nuestras potencialidades para enfatizarla y cuáles son nuestras debilidades para neutralizarla. Pablo Cabrera y su nuevo libro, La diplomacia tiene la palabra. Ojalá. Ayer, hoy y siempre. Ojalá que la palabra siempre sea. La palabra, el diálogo. El diálogo es central. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Fernando. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana. Que les vaya muy bien.